Buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto Gemológico Español y especialmente en el mío. Yo creo que todos me conocen, si no, soy el vicepresidente del Instituto Gemológico Español y, bueno, tengo el placer y el honor hoy de recibir a estas dos gemólogas consagradas, intrépidas viajeras, inasequibles al desaliento y muchos adjetivos más que podría ponerles, porque son personas inquietas, con una formación gemológica tanto desde el punto de vista real y técnico como desde el punto de vista pasional. Son enamoradas realmente de la gemología y de las piedras preciosas y, de hecho, no ponen reparos en ir a cualquier parte del mundo en el que haya algún, me van a permitir la palabra, algún sarao con respecto a las gemas o a las minas o a todo aquello que esté relacionado con este mundo de la gemología. Voy a hacer un poco abreviadamente currículum de las dos ponentes. A mi izquierda, María Dávila, directora de la empresa Tasar Arte y Antigüedades, dedicada a la tasación de obras de arte y antigüedades y de joyería desde el año 2007. Es historiadora del arte, pero también gemóloga, experta en graduación de diamante y que ha trabajado en numerosas ocasiones al frente de un equipo de profesionales, tanto para abogados, notarios, como repartos de herencia, fundaciones, etcétera, catalogando y valorando sus piezas, además de dedicarse a la adquisición de obras de arte, joyería y piedras preciosas para colecciones privadas. Marian Jaén Arjona, que está a mi derecha, es artista multidisciplinar, realiza joyas de autor personalizadas, siempre con una historia detrás de cada una de sus piezas de joyería. Ha expuesto y ha estado presente en muchas ocasiones en IFEMA, es gemóloga por el IGE y por la FEG, experta en graduación de diamante, experta en graduación de piedra de color por el Instituto Gemológico Español, además de ser tasadora de joyas, siendo una de las profesoras del curso de tasación, habiendo escrito en el 2016 el Código Ético para los tasadores del Instituto Gemológico Español. Código ético que empieza a cruzar fronteras para establecer un código ético para los tasadores de joyas a nivel internacional. Ambas, en 2011, se trasladaron a París y a Ginebra para tasar una de las colecciones de joyas más importantes, que eran las joyas de Liz Taylor. Elizabeth Taylor, más conocida como Liz Taylor por todo el mundo, junto a sus colegas Rosa Rodríguez Viñas y Gemma Rivera. Son personas inquietas, como he dicho, con un largo recorrido profesional, que llevan a cabo juntas, formando un sólido y muy completo equipo de expertas en el mundo del arte y la joyería, bastante tiempo y que siguen como equipo en todas las cosas que se les requiera. Son colaboradores del instituto, son, en fin, me van a permitir, sin que nadie se ofenda, miembros especiales de nuestra organización y estoy encantado de tenerlas hoy aquí. Espero que sea para ustedes una novedad el oír hablar de estos temas que no van a hablar las dos y que puedan disfrutar esta conferencia. No creo que sea la última vez que vengan, por supuesto, porque tienen mucho que contar. Ya he dicho, son viajeras infatigables y han hecho por muchos países en los que las gemas pues son realmente la razón de existir incluso de esos países. Sin quitarles más tiempo, pues pueden empezar cuando quieran. Muchas gracias por su asistencia nuevamente y las dejo ya con María Dávila y Marian Arjona. Muchísimas gracias, José María, por tu presentación y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer la participación en estos ciclos de conferencias del Instituto Gemológico Español, que, como todos sabéis, vienen siendo habituales todos los martes en este foro y que en esta mesa han presentado sus trabajos tan grandes y profesionales con grandes trayectorias a sus espaldas. Y en especial también quería agradecer el ánimo dado por parte de don Enrique Marcos y su dedicación a que se celebren estos ciclos de conferencias y que sin él no hubiéramos presentado esta pequeña y lúdica charla en este foro. Esta charla que presentamos hoy es algo especial, pues viene motivada por la experiencia y el conocimiento que nos ha brindado asistir al segundo Simposium de Esmeralda del Mundo, organizado por la Federación Nacional de Esmeraldas y que tuvo lugar el pasado mes de octubre del 2018 en Bogotá, en Colombia,
y que tuvimos la suerte de poder asistir tanto a las diferentes conferencias como mesas de trabajo representadas por los más importantes speakers de gemas internacionales, como la Asociación de Gemología de Gemas Británica, ICA, la Asociación de Gemas de Color, ACTAL, la Asociación Americana del Comercio de Gemas, la Asociación de Comerciantes de Gemas y Joyas de Tailandia, el Centro Nacional de Pruebas de Piedras de Color de China, el Consejo de Exportación de Gemas de Joyas de la India, entre otros, y los mayores laboratorios gemológicos del mundo, como la GIA, con su Departamento de Gemas de Color, o GGL de Jaipur, el Laboratorio de Gubelin, el Laboratorio del Instituto de Bahrain, el Instituto Gemológico de Asia, en Tailandia, y, por supuesto, el CDTED, el Laboratorio de Gemas de Bogotá, en Colombia, con su director Gabriel Angarita, con aportaciones propias en el campo de la esmeralda y que más tarde Marian Jaén nos va a hablar de estas aportaciones. En este simposium discutimos asuntos tan importantes como el tratamiento de esmeraldas y los nuevos términos para considerarlos dentro de un informe gemológico de laboratorio. Una interesante discusión llevada a cabo por los panelistas que vemos en la fotografía, el director del laboratorio de Francia con su representante, Aren de la UNEI, Rodrigo Giraldo, de su laboratorio RG en Colombia, sito en Colombia, en Bogotá, Gagan del laboratorio de Jaipur y Lauren Cartier del laboratorio suizo. O hablaron de temas tan controvertidos dentro del mundo de las gemas como es la determinación del origen de la esmeralda, donde se concluyó casi por todos los componentes de esta discusión que este es un tema muy importante para el consumidor, pero muy complicado de llevar a cabo. Según el director de Danat Bahrain en Dubái, resumió este problema en la siguiente frase, que se necesitarían miles de muestras y que conseguirlas en parte es fácil, pero lo complicado es tener los instrumentos y las personas con la capacitación adecuada para crear bases de datos que puedan ser usadas por todo el mundo. Y esto hasta ahora ningún laboratorio ha podido conseguirlo. También asistieron a este simposium delegaciones gubernamentales y comerciales de las naciones de Esmeralda, de Zambia, Afganistán, Brasil, Etiopía y Pakistán, así como organizaciones del comercio internacional de gemas como la CITCO, que también celebró aquí su congreso en esta ciudad, haciéndolo coincidir con el simposium. Tuvimos el placer también de escuchar a grandes historiadoras como Clemencia Plazas, antropóloga y conservadora del Museo del Oro en Bogotá, e incluso gemólogos tan importantes de campo como Vicent Pardí del Instituto de Bahrain, que nos habló precisamente de la determinación del origen y que, según él, es una tarea nada fácil. Él ha dirigido 84 expediciones recogiendo muestras para llevar a cabo esta tarea y concretar el origen, a través de diferentes muestras recogidas in situ y que en un primer momento no presentan ningún tratamiento. En este simposium y a través de los diferentes participantes en las conferencias, también nos brindó un análisis exhaustivo de todos los elementos relacionados con la industria de la esmeralda en toda su cadena de producción, desde la mina hasta el comerciante. Hablamos de depósitos nuevos, como depósitos antiguos, como este depósito en Canadá, descubierto en el año 1998, donde la localización de esmeraldas está asociada con venas de cuarzo y turmalinas. La explotación de este yacimiento empezó a darse en torno a los años 2003 y 2004. Hablamos también, como no, de los yacimientos de Zambia y del descubrimiento de las minas etíopes, donde se comenzaron a extraer, como todos sabéis, esmeraldas de manera manual en el año 2015, pero es en el año 2018 ya cuando se consiguen todos los permisos para poder ser explotadas estas minas. Hablamos, como no, de depósitos de Pakistán y de Afganistán, donde se ahondó en la historicidad de estas minas y de esta región provienen las piezas más importantes de la corona británica o la corona rusa o piezas de los marajás de la India. También hablamos de los depósitos de los Urales, cuyo dato oficial del descubrimiento es el año 1831, o hablamos también de depósitos de Madagascar, donde se han descubierto 15 depósitos de esmeralda entre los años 70 y los años 80, y que fueron descubiertos por un comerciante local. Y es aquí donde
Thyssen-Pardee ha trabajado durante el año 2018 buscando una colección de referencia cuya presentación estuvo a su cargo, con un maravilloso trabajo de recogida de especímenes, y también, como no, estuvieron presentes representantes de los yacimientos de Brasil, y sobre todo hay que destacar la gran representación del mercado y de laboratorios chinos, donde abogan sobre todo por la educación al consumidor. A continuación voy a dar paso a Marian Jaén, que nos va a hablar de la esmeralda y sobre todo de las características de la esmeralda. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia y les voy a contar un poquito, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la esmeralda, ¿vale? Cosas muy básicas, pero bueno, cosas que son necesarias saber. Vamos a comenzar con el origen del término de la esmeralda, que no está nada claro. Según diferentes fuentes recogidas, es un vocablo latino, prestado del griego y que a su vez es considerado como un préstamo oriental. Y la determinación no es exacta. Por ello, se le relaciona, por un lado, con el sánscrito del Markaban, como con el persa zamarat parece significar corazón de piedra, que a la vez se le ha relacionado, por su raíz con las lenguas semíticas, con el significado de brillar. Concretamente, el nombre deriva de la palabra esmaragdus. Significa aquella que brilla o aquella que tiene esperanza. Hace referencia a la esmeralda, a nuestra piedra de color verde. El color exuberante de la esmeralda ha calmado las almas y ha emocionado la imaginación desde la antigüedad. Su color refleja el nuevo crecimiento de la primavera, lo que la convierte en la opción perfecta como la piedra del nacimiento para el mes de mayo. Es el símbolo de la eternidad, la fe y la esperanza. También es la piedra preciosa para la celebración de los aniversarios de bodas. Para aquellos que cumplan 20 o 35 años, que mejor que regalar una esmeralda, como la que tenemos en pantalla, el empresario Clarence Mackay, que obsequió a su esposa con este bonito objeto con esmeralda. También es la piedra preciosa, el primer relato histórico sobre las esmeraldas se remonta al antiguo Egipto, cerca del Mar Rojo. Fueron encontradas las primeras minas de esmeraldas, las llamadas minas de Cleopatra. Ya se estaban trabajando desde los 3.500 años antes de Cristo hasta el siglo XVIII. Estas están situadas al este de Asuán. Según las leyendas, fueron las minas con gemas de una belleza sin precedentes y se utilizaron para la joyería más majestuosa usada por la reina de Egipto y por otros faraones. La mayoría, si no todas las esmeraldas encontradas en joyas antiguas, eran de estas minas egipcias. Cleopatra era conocida por tener una gran pasión por la esmeralda, por su exquisito color y su belleza. La usaba en sus joyas y adornos reales. Como anécdota, Cleopatra adoraba las joyas y le encantaba esta piedra verde por encima de todas las demás. Así que se dice que acostumbraba a regalar esmeraldas con su retrato grabado a todos los embajadores que la visitaban. Hablemos del color de la esmeralda. Miles de hombres encarnan el rostro de las esmeraldas debido al sacrificado trabajo que realizan en las minas en busca de ese embrujo verde, coloreada habitualmente por cromo, otras por vanadio y por el hierro, el férrico y el ferroso, que también alteran el color. Es uno de los motivos que influye el valor de esta preciada piedra de color. La esmeralda es la variedad verde del berilo, pero no cualquier verde. Se presenta en los más hermosos tonos de verde que el ojo puede percibir. Tenemos el verde amarillento, el verde intenso, el verde azulado, el verde oscuro y el verde claro. Todos estos verdes parecen brillar con una luz interior y con gran intensidad. Vamos a dar un pequeño rápido repaso sobre la composición y la estructura de la esmeralda. Es necesario. El berilo es un ciclosilicato de aluminio y berilo. Su dureza
aunque la dureza es aceptable, son bastante frágiles y sus inclusiones y fisuras aumentan con su fragilidad. Su exfoliación es imperfecta, según la cara de prisma y pinacoide. Su peso específico presenta valores bastante diferentes, dependiendo del yacimiento, y oscilan entre 2,67 a 2,8. Sus propiedades ópticas las observamos en la esmeralda con un brillo vítreo, como corresponde a su tipo de enlace, que es iónico. El índice de refracción, según el origen de la piedra, marca algunas pequeñas diferencias. Al cristalizar en el sistema hexagonal, es una piedra uniáxica, con signo óptico negativo, y el valor de la birrefringencia es más bien bajo. La esmeralda cristaliza en cristales hexagonales. Estos pueden ser tan grandes que las antiguas poblaciones de Centroamérica esculpieron figuras en ellos, los cuales algunos conquistadores españoles fueron los que nos las introdujeron en Europa. Tenemos en esta pantalla una exquisita ponencia de Joanna Hardy, que es una joyera independiente que estuvo en el Symposium, y he querido mostrarles esta pieza de este reloj. Esta mujer nos abre una ventana al pasado para deleitarnos con piezas espectaculares y todas muy antiguas. Este reloj fue montado en un cristal de esmeralda, como lo ven, totalmente hexagonal. Se hizo en el siglo XVII, aunque fue descubierto en 1919, y se enterró durante siglos entre los tesoros del Chelsea Hoard en Londres. Voy a mostrarles algunas más de las piezas de esta ponencia. Estos son unos pendientes fantásticos. Estas son fotos tomadas por mí durante las ponencias, por lo cual el color, aunque lo he intentado mejorar, es lo que tengo. Pero así mejor, porque así por lo menos les hacemos partícipes de las ponencias que vivimos. Retomando el pasado de las características de nuestra piedra verde, hablaremos de cómo se forma la esmeralda. La mayoría de las esmeraldas de calidad gema se forman bajo condiciones de metamorfismo de contacto, fluidos ígneos que invaden la roca huésped, lo que causa cambios en la piedra. Una rara combinación de soluciones químicamente ricas, el calor y la presión dan como resultado la formación de las esmeraldas. En Colombia, las esmeraldas se presentan en vetas de calcita que atraviesan lutitas bituminosas, como es el caso de las minas de Muzo y Coscuez. En Chivor y Gachalá, las rocas encajantes están formadas por pizarras y argilitas, donde podemos encontrar las esmeraldas en venas de albita y pirita. Estas formaciones generan en las esmeraldas, en su gran mayoría, que no sean piedras limpias a simple vista, y en su interior contienen inclusiones que nos revelan otro mundo. Este mundo por descubrir en muchos casos determinarán el origen de la piedra, ya que dependiendo del tipo de yacimiento al que pertenecen nos pueden revelar su origen. Según la ponencia de Vicent Pardí en el Symposium, nos contaba que determinar el origen de la piedra no es tan fácil a día de hoy, ya que nos encontramos con las siguientes problemáticas. A día de hoy existen más localizaciones que en el pasado y se siguen descubriendo aún más. ¿Qué ocurre con las piedras a las que no se les puede dar un diagnóstico exacto por sus inclusiones? ¿Y qué ocurre cuando hay piedras que se han calentado y esas inclusiones se disuelven o desaparecen? Y por último, ¿qué ocurre cuando encontramos una piedra que está absolutamente limpia de inclusiones? No es fácil. Y este será siempre un tema de debate entre todos los gemólogos, ya que todos sabemos la influencia de los precios en el mercado de las piedras, dependiendo de su origen. No vamos a dilatar más y vamos a sumergirnos en el interior de algunas esmeraldas, con típicas inclusiones según su origen. Este va a ser tan solo un pequeño paseo,
pues habría mucho de qué hablar al respecto, pero tenemos un tiempo limitado y habría material suficiente para ocupar incluso una conferencia más solo con este tema. La primera imagen que tienen, como no podía ser otra cosa, es la imagen de una esmeralda colombiana, con sus típicas inclusiones trifásicas, que consisten en un cristal y una burbuja dentro de una cavidad líquida, que parece flotar al lado de tubos huecos y se observan unos cristales cúbicos perfectos en su interior. A veces vienen acompañadas de las plaquitas de mica, con las pequeñas piritas que brillan con luz reflejada, todas combinadas para dar un espectáculo como si de una obra de arte se tratara. La siguiente imagen es una esmeralda de Zambia. Lo que ven longitudinalmente es un cristal de turmalina y los dos grupos del mineral blanco dentro de la cavidad no han podido ser identificados. La siguiente imagen es de otra esmeralda de Zambia y aquí vemos como si fuesen un motivo vegetal. Son cristales aciculares de actinolita en la esmeralda zambiana, que nos recuerdan a las hojas de hierba con aurora boreal. La siguiente imagen es de una esmeralda de Etiopía. En raras ocasiones las esmeraldas pueden estar libres de inclusiones y se piensan que la presencia de hierro en estas piedras, mayormente africanas, no solo les da un tono más azul, sino que también reduce la posibilidad de que se formen inclusiones. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en Etiopía, ver estas esmeraldas y la verdad he de decir que tienen un color prácticamente el mismo que las colombianas y desde luego son muchísimo más limpias, con lo cual ahí el mercado va a haber un reto. La siguiente esmeralda es de Brasil y esta, bueno, igual que la imagen anterior, es cedida por Lozano Gemólogos y en esta ocasión se supone que pueden ser romboedros de calcita en esta esmeralda de Brasil. Y la parte amarilla puede ser siderita. He querido poner también una imitación. Esto es una imitación a la esmeralda y aquí tenemos las inclusiones típicas de lo que es un vidrio. Y para rematar con el tema de inclusiones, pues he querido poner esta imagen porque no es muy común, pero bueno, son dendritas dentro de unas esmeraldas metidas dentro de sus fracturas. Hablando de fracturas y fisuras, las fuerzas dinámicas que acompañan a la formación de la esmeralda frecuentemente resultan en inclusiones, fisuras o fracturas. Las inclusiones son pequeños cristales, que acabamos de ver, de otros minerales o pequeñas bolsas de líquido que se capturan dentro de una esmeralda, que a medida que crece, aunque una cantidad excesiva de inclusiones sólidas y fluidas puede disminuir el valor de la esmeralda al reducir su transparencia. La presencia de algunas de estas inclusiones es deseable porque ayudan a distinguir a las esmeraldas naturales de las sintéticas. Pero como suelen ser los amantes más bellos, la esmeralda es difícil, la gema traicionera. Viene con demasiadas condiciones adjuntas que ninguna otra gema podría cumplir. Las fracturas o fisuras en las esmeraldas pueden ser el resultado de fuerzas naturales o de traumas de los cristales durante la extracción de la minería. La visibilidad de estas fisuras puede disminuir a través de la mejora de la claridad de la esmeralda. Una práctica bastante aceptada en el comercio de esmeraldas es aceitar las esmeraldas para mejorar su apariencia y su resistencia general. Vamos a entender entonces cómo se mejora la claridad en las esmeraldas. La claridad mejorada y el relleno de fracturas son diferentes formas de describir el mismo procedimiento. La mejora de la claridad significa mejorar la claridad aparente de una esmeralda rellenando las fisuras que alcanzan la superficie con un relleno orgánico, que tiene un índice de refracción similar al de la esmeralda
Es una técnica similar a reparar una grieta de un parabrisas. El proceso de llenado reduce la visibilidad de las fisuras que alcanzan la superficie, mejorando así la claridad aparente de una piedra. El uso de aceites para reducir la aparición de fisuras en las esmeraldas es una práctica antigua y extendida entre los comerciantes de esmeraldas. Las referencias a los aceites que se utilizan para mejorar las esmeraldas se pueden encontrar en el libro de la naturaleza de Conrad von Mengenberg, que escribió alrededor de 1350 y se publicó en 1475. Una cita es: y si uno lo lava, lo frota y lo mancha con un poco de aceite de palma, por lo que mejora su color verde. Oscar Schneider se refiere al aceite de esmeraldas en su informe de 1892, en Egyptian Emerald, que dice: cuando se encuentra una esmeralda, se la pone en aceite caliente y se la pone en algodón, que luego se envuelve en un trozo de lino. Saber aceitar habitualmente mejora de una manera considerable la apariencia de las esmeraldas en las fisuras. El aceite de cedro se ha preferido en los últimos años porque su índice de refracción es cercano a la esmeralda. Las resinas, como el bálsamo de Canadá, también se ha utilizado para mejorar. Hoy en día las técnicas comerciales que existen para mejorar la esmeralda incluyen el uso de resinas líquidas hechas por el hombre, como el opticón líquido, que tienen índices de refracción más cercanos a las esmeraldas, así como polímeros endurecidos o endurecidos por superficies. Ninguno de estos rellenos son permanentes, por lo que las esmeraldas mejoradas pueden requerir un nuevo tratamiento con el tiempo. La ponencia de Gagan, del laboratorio de Jaipur, nos habló sobre el relleno de fisuras de esmeraldas con resinas artificiales. ¿Qué es el mejor relleno? Realmente no hay una mejor opción, ya que ninguna de las opciones es permanente. El aceite es más temporal porque el líquido puede secarse fácilmente o filtrarse fuera de las fisuras. Pero una esmeralda que ha sido aceitada puede ser limpiada y aceitada nuevamente con cierta facilidad. La resina es similar a un gel, que puede endurecerse, por lo que la mejora de la claridad resultante puede durar más tiempo. En los 30-40 años, las resinas epoxi han sido probadas y utilizadas para rellenar fisuras y mejorar la claridad. Se fabrican en laboratorios y su componente principal es el bisfenol A. Las resinas epoxi tienen algunas características que los comerciantes aprecian. Permanecen más tiempo dentro de las fisuras y su precio es muy bajo y son incoloros. Al principio, las resinas se usaban solo de forma líquida y no había demasiados problemas. Luego, algunas personas comenzaron a usar resina artificial endurecida y comenzaron los problemas. En la imagen vemos cómo se identifica visualmente con diferentes iluminaciones los restos, los restos de las resinas. Vemos en color azul y lo identificamos también con el color dorado. La resina artificial dura y no es mala en sí misma, pero cuando se aplica en la tapa áspera, actuará en la mayoría de los casos como un pegamento que mantiene las piedras juntas para que luego puedan soportar el proceso de corte y pulido. Cada producto utilizado para mejorar la claridad de las esmeraldas tiene sus pros y sus contras, pero lo que realmente buscaba el comercio era un producto natural, como el aceite, que ofreciera los mismos beneficios o lo más cerca posible que las resinas. Por eso pasamos a la ponencia a cargo de Gabriel Angarita, del laboratorio del CDTEC de Bogotá, donde presentó Naturalis y les voy a hablar de él ahora. Es bien sabido que las esmeraldas son generalmente mejoradas en claridad. A pesar de la gran variedad de sustancias, existen 4 grupos principales de aceites. Aceites, ceras, bálsamos y, dentro de las más recientes, las resinas. Desde la antigüedad, los aceites se han utilizado para rellenar fisuras y mejorar la claridad de la esmeralda. Si bien se han utilizado diferentes tipos, el elegido por el comercio es el aceite de madera de cedro.
quizás debido a su alta viscosidad en comparación con otros aceites. El CDTEC, como Centro de Investigación y Desarrollo, fue designado por la industria esmeraldera colombiana para desarrollar un nuevo diseñado específicamente para esmeraldas. Hubo algunos requisitos. Primero, tenía que ser un producto natural. Tiene que tener alta viscosidad, ser incoloro o casi incoloro, ser estable, que no tiene que cambiar con el tiempo, o se mostrarían pocos cambios dentro de las fisuras. Ser fácil de quitar, que a día de hoy no existe, y no actuar como un pegamento. Se seleccionaron más de 100 productos naturales, pero tuvieron que cambiar lo menos posible en 3 condiciones específicas: en humedad, en temperatura y en radiación UVA. Principalmente porque estos factores tienen alto deterioro en los compuestos orgánicos. Después de un largo proceso, el 80% de las sustancias se eliminaron debido a que el volumen cambió drásticamente con el aumento de la temperatura, o se deterioró con la humedad, o hubo enormes cambios con el color debido a la influencia de la radiación UVA. Una vez que se seleccionó el aceite, hubo una necesidad de hacerlo más viscoso para lograr el objetivo. Por lo tanto, se seleccionó otro producto natural de una amplia variedad de gomas, resinas naturales de árboles, que tienen compuestos de triterpeno en lugar de resinas sintéticas o artificiales, cuyo componente principal es el bisfenol A. Cuando se combinan, nace una nueva resina natural. Ahora, el nuevo producto tenía que ser probado en condiciones adecuadas de laboratorio. Hay muy poca literatura de cómo probar los rellenos de esmeraldas. Después de algunas investigaciones, se decidió seguir el estándar 10.977, que es una fuente de radiación estándar similar a la del DES 75. Para tener las condiciones de prueba adecuadas, se construyó una cámara para controlar la humedad y la temperatura. También se instaló una lámpara de luz UVA de onda larga de 365 nanómetros. En varias pruebas se cambiaron las 2 primeras variables simulando condiciones ambientales regulares. Luego se verificó la resina natural para ver si se habían producido cambios importantes. Y una vez que se comprobó la estabilidad del producto, el producto se expuso a la fuente UVA, con intervalos entre 7 a 10 días, utilizando el equipo de espectroscopía y el Raman. Se analizó la resina natural para detectar sus cambios. El resultado del producto se probó durante un equivalente a unos 12,5 años y no hubo cambios importantes, lo que demuestra su estabilidad. El FTIR Spectra mostró diferencias entre la nueva carga natural y la resina epoxi endurecida y la resina artificial líquida. Mientras que los picos principales en la resina líquida están a 2.965, 2.871 y 2.998, los picos principales para la resina epoxi endurecida están a 2.962 y 2.870. Los picos principales del nuevo relleno son 2.953 y 2.869. Y la observación principal es que no se encuentran picos más allá de 3.000. Cuando se comparan los espectros entre el aceite y el nuevo relleno natural, pueden parecer similares. La absorción principal en el nuevo producto natural es de 2.869, mientras que el aceite de madera de cedro, en este caso, suele ser inferior a 2.868. La espectroscopía Raman también mostró diferencias importantes entre la nueva resina natural y las resinas epoxi, tanto en forma líquida y endurecida, como en los aceites. Los espectros se muestran en las imágenes.
Se lograron los principales objetivos de este proyecto, que el producto es una resina natural con un índice de refracción cercano a la de la esmeralda. No actúa como pegamento, es fácil de quitar. Las pruebas muestran que se puede extraer completamente en 24 horas. Su viscosidad es alta, lo que ayuda a que el relleno permanezca en las fisuras. Es casi transparente y, según las pruebas en condiciones controladas, no se produjeron cambios importantes en la resina. Ahora depende del comercio aceptar o no este nuevo relleno de esmeralda. Si bien el nuevo producto aún tendrá que ser probado en condiciones reales, sin variables controladas, y se espera que funcione tan bien como se ha hecho en condiciones de laboratorio. Este nuevo producto se llama Naturalis, un producto apropiado porque es natural y estable. Para terminar, les voy a pasar unas fotografías para amenizar un poquito a algunos de ustedes en los desayunos en la ciudad de Muzo, con las piedras que nos ofrecían. Y así doy paso a María de nuevo. Bueno, como todos sabéis, la esmeralda colombiana ha sido conocida y reconocida por ser única en el mundo, y se trata de una piedra ancestral en la historia de Colombia, como me extenderé más adelante si puedo. Tiene un origen mítico para las gentes que habitan en sus montañas. Actualmente la actividad minera de Colombia se encuentra en un escenario donde las empresas entran a jugar un papel muy importante por su capacidad de inversión y porque cuentan con un nuevo sistema de producción y competitividad que en el pasado no existía. Perdone. A continuación voy a contar la historia reciente de la explotación de las minas de esmeralda de la región de Boyacá. Me centro en esta región y en estas minas porque fueron las que nosotras visitamos de la mano de CDT. Y voy a contar un poquito la historia antes de la llegada de estas grandes empresas al panorama esmeraldero. Estas empresas tienen un complejo sistema de explotación, complejo y jerárquico, y también podríamos decir, entre comillas, social, que es hacia donde se dirige la explotación minera actual de Colombia. La historia de la explotación de las minas de la región de Boyacá está enmarcada dentro de lo que el sociólogo Alfredo Molano ha llamado las primeras guerras verdes, y es así como los propios colombianos las conocen, donde esta explotación estaba muy ligada al narcotráfico. Tras la Guerra de la Independencia, el Estado colombiano entregó a los particulares el derecho de explotación de estas minas que vemos en pantalla y de sus recursos naturales. En el año 1828, el recién creado Ministerio de Hacienda otorga la explotación de las minas de Muzo al general y compañero de armas de Bolívar, José París, y a los particulares Carlos Stuart y Mariano Rivera. Pero la década de los años 50 del siglo XX tomará las riendas de la explotación minera del occidente de Boyacá Efraín González, apodado Siete Colores, y es él quien va a controlar la explotación de Peñas Blancas, que es esta mina que tenemos aquí, región que se encuentra muy cerca del pueblo de Muzo. Tras la muerte de González en un tiroteo, tomó uno de sus lugartenientes, conocido como el Manteca Murcia, la rienda de estos negocios. Esta época de los años 50 y los años 60, en esta región de Boyacá, sufrió una auténtica fiebre del oro verde y cientos de familias se trasladaron a Muzo y a Chinquinquirá o a Paúna en busca de esa piedra que le haría rico. Cuando el Estado se empieza a dar cuenta de este movimiento de gente, comienzan a aflorar los grandes conflictos por el control de las minas, y es en este momento cuando el presidente Valencia ordena al ejército ocupar las minas de esmeralda. Pero ya para este momento, Víctor Carranza se hizo con el control de Peñas Blancas. En esta fotografía que muestro, vemos al famoso esmeraldero Víctor Carranza con dos de las mayores esmeraldas extraídas de su mina de Muzo. Una se llama Fura y otra se llama Tena, en honor a la leyenda muisca que más tarde os contaré. Pesan 2,20 kilos, que serían unos 11.000 quilates una, y otra 400 gramos, que serían unos 2.000 quilates. En el año 1880 existían ya en esta región 35.000 huaqueros
el Muzo, gentes locales dedicadas a la extracción tradicional de esmeralda, un oficio que persiste a pesar de la explotación de las minas y de las grandes compañías. El proceso se inicia, como vemos, a cielo abierto. Estas son fotografías tomadas por nosotras, y no en las minas subterráneas, que estas están destinadas a las grandes compañías. Este tipo de explotación está totalmente regulada según el decreto 1666 del año 2016 del Ministerio de Minas de Colombia, donde se van a clasificar las diferentes actividades mineras. Esta actividad, la realizada por estos huaqueros, la clasifican de actividad de subsistencia, y es así como se describe en este decreto, que a menudo se lleva a cabo bateando agua del río minero, que son los restos que dejan las grandes compañías. Y en palabras de uno de estos huaqueros que trabajan aquí, este tipo de explotación requiere muchísimo más esfuerzo que las realizadas en el interior de las minas, pues las vetas de calcita son las que van mostrando el mapa para poder sacar las diferentes esmeraldas, mientras que aquí simplemente se batea el río y se sacan las esmeraldas. Normalmente estos huaqueros van a encontrar principalmente morralla y piritas. Estas esmeraldas encontradas por ellos también son comercializadas por ellos inmediatamente al ser extraídas. También se puede encontrar morralla y piritas, pero también podemos encontrar esmeraldas trapiches, como esta que encontramos en el río, y que creo que cogí yo o Marian, no lo recuerdo muy bien. Pero también tenemos este tipo de esmeraldas que nos ofrecen, que construyen su propia esmeralda. Esto se trata de un vidrio o un cristal con pirita o, bueno, simulación de pirita, piedra pintada, vaya. Y nos la vendían. Aparte de la actividad de estos huaqueros, de esta pequeña empresa, la mediana y la gran actividad de explotación está también regulada, y estas pueden tener una pequeña mina en el interior de la montaña, sacando los debidos permisos. La mina otra de las minas que visitamos, denominada La Ventana, pertenece a este tipo de minas que tienen su pequeña mina dentro de las grandes compañías y que se denomina La Ventana. Es una mina más bien familiar. Sí. Continuando con la historia de las explotaciones mineras y las confrontaciones de los patrones de esmeraldas, sabemos que esta situación fue tan delicada que el presidente Misael Pastrana sacó una licitación para entregar a los particulares el manejo y la explotación de las minas, donde Molina y Carranza se repartieron toda la región de Boyacá. A Esmeralcol, propiedad de Juan Baézar y Benito Méndez Silva, les dieron las minas de Coscuet. Gilberto Molina y Víctor Carranza les dieron las minas de Quipama y Cuaseminas. A Julio Roberto Silva y a la familia Quintero Morales, Muzo. De manera que con este reparto se sellaba la paz de esta primera guerra verde. Fue en el año 2009 donde Charles Bargués, que vemos en la imagen, es el presidente de MTC, Minerías TESA en Colombia, fue quien protagonizó el acuerdo comercial con Víctor Carranza y protagonizó este contrato donde definiría lo que se ha llamado la modernización de las líneas de explotación a cambio de una participación en la producción de esmeralda. En el año 2013, ya enfermo Carranza, vendió la totalidad de la compañía y las acciones de Puerto Arturo a esta empresa, y poco después el famoso esmeraldero moriría. Para muchos, esta región y para el país, este sería un punto de inflexión para una región muy rica en minerales, pero muy llena de pobreza, y que se ha caracterizado casi por el abandono total del país. En el libro de Petrit Vaquero, titulado La Nueva Guerra Verde, explica que a pesar del relevo generacional y de la explotación de algunas minas y las nuevas inversiones extranjeras, todavía persisten graves hechos de violencia. En este libro también dedica un capítulo al gringo esmeraldero, en alusión a Carles Burgués y la participación en las negociaciones con Carranza. Nosotras visitamos una de estas grandes compañías, Esmeraldas Santa Rosa,
Esta empresa, Esmeraldas Santa Rosa, fue fundada en el año 1994 y se ubica en el sector minero del municipio de Maripí, en Boyacá, a unos 70 kilómetros de Chinquinquirá, y su actividad está enfocada, por supuesto, a la explotación de esmeraldas por medio de 3 contratos con el Gobierno nacional, uno a través de Geominas, actualmente la Agencia Nacional de Minería, en virtud de aporte, y otros 2 bajo la modalidad de concesión, todos ellos actualmente vigentes en la actualidad. Esta empresa nos mostró una empresa minera muy organizada, donde trata de hacernos ver las buenas prácticas sociales llevadas a cabo por la empresa hacia los trabajadores y cómo su ámbito de desarrollo y perfeccionamiento van en este sentido. Tiene un complejo y un jerárquico procedimiento de extracción, por supuesto todo ello vigilado dentro de la mina, con una cámara y un supervisor, quien es que lleva las buenas piezas fuera de la mina a una oficina en Bogotá. Se hacen todos los turnos, menos el de la noche, y nos explicaron por la complejidad del territorio que vais a poder ver en las siguientes fotografías. Geológicamente, esta mina y la que visitamos después, que se trata de un recorte de MTC denominado La Ventana, tienen las mismas características. La formación de las esmeraldas colombianas, como ha dicho Marian, se asocian a la circulación de fluidos termales en un ambiente geológico muy particular, como ha descrito Marian, y estos procesos difieren notablemente de la formación de esmeraldas en otros países, donde los fluidos hidrotermales que intervienen generalmente son de mayor temperatura y presión relacionados con un origen magmático. Las esmeraldas de los distritos esmeralderos de Muzo y Cunas, que fueron las que visitamos, se encuentran hospedadas en rocas sedimentarias de tipo iolita negra y datan de la formación de la edad del Cretáceo inferior. Generalmente se encuentran en venas de cartiza, como vamos a poder ver en imágenes hechas por nosotras en el interior de la mina. Y en ocasiones se encuentran carbonatos de tierras raras, que es la famosa parisita. Estas son algunas de las diapositivas de nosotras dentro de esta mina de Cunas, Santa Rosa. Esta es la explanada, donde los mineros se hospedan. Bueno, nuestros compañeros de tarea. Este es el director de la mina en ese momento. Nuestra bajada a la mina. Este es el geólogo de CDT, del laboratorio de Colombia. La entrada a la mina. El plano, donde se encuentra el plan del día, donde va a ser la explotación. Nuestro grupo. Vemos aquí a los diferentes mineros con diferente color por el sistema jerárquico que hay en el interior de la mina. Cada uno de ellos tiene una función totalmente diferente. Y una misión diferente. Nunca se mezclan entre ellos. La siguiente mina que ha dicho Marian, que pudimos ver que es de tipo familiar, es la denominada La Ventana, a pie de mina vivía el dueño y su familia. Esto, como he dicho antes, se trata de un recorte de la empresa MTC en la montaña, y pudimos ver una forma de extracción manual. Siguiendo todo el proceso que se realiza desde la extracción hasta el sacado de la mina y separar esmeraldas de que son otras piedras. Esta es la entrada a la mina. Estas son las vetas de calcita que les estaba comentando anteriormente para descubrir. Las vetas, es que no, ella está señalando y no se ve. Eso blanco que se ve son las vetas de calcita. Entonces, donde se cruzan las vetas de calcita, aquí ahí es donde hay que picar, porque ahí se ve mejor. En esta fotografía podemos ver las condiciones en las que se encuentran los mineros en el interior de la mina. Aquí vemos a Marian sudando. Hace un calor indescriptible. Este es Gabriel. Aquí hay unos sistemas de ventilación que recorren toda la mina, pero el sistema de ventilación, que cuando de repente hay un hueco roto en esos tubos tan grandes, te quedas ahí un rato para refrescarte, porque es tremendo el calor que hace. Este es Gabriel Angarita. Es el momento justo que sacamos una esmeralda. Sacamos esmeralda. Bueno, sacamos esmeralda, sacaron ellos. Traímonos. Lavada de esmeraldas. Es la selección de esmeraldas.
Y esta es la venta y la selección de esmeraldas posterior. A continuación, os quería poner un vídeo, no sé si va a ser posible. Bueno, este vídeo lo ha realizado el Laboratorio de Colombia, CDTs, y bueno, es que yo creo que no se ve. Bueno. Estamos en Santa Rosa, entrando en la mina, bajando por la mina, bajamos tres zonas en 3 ascensores diferentes. María subiendo. Bueno, esta imagen es impresionante. Con el martillo, taca, taca, taca. Y a continuación ese es el momento en que Gabriel Angarita encuentra las esmeraldas. Las esmeraldas que hemos visto en la fotografía anterior con... Una vez que encuentran esmeralda, las personas que están picando, dependiendo del color, porque hay unos que no recuerdo, eran los azules los que picaban, ¿no? Pero esto es en la ventana. Cuando encuentran una esmeralda, lo que hacen es que se retiran y llegan los 3 representantes, y entonces ellos son los que realmente sacan esa esmeralda, y esa esmeralda luego se marcha. Con todo el sistema de seguridad, por supuesto, hay cámaras por todas partes. Aquí es donde estuvimos comprando esmeraldas. Como podéis ver, el territorio es complicadísimo. Esto es el oriente de Boyacá, es el occidente, son las minas de Coscuet. En el coche. Como veis, el paisaje es impresionante. Llama la atención, pues como es el verde esmeralda, todo es verde. Bueno, lo sentimos mucho que no haya tenido sonido, pero bueno, os habéis podido hacer una idea de lo que fue el viaje. Bueno, no quería terminar esta conferencia sin hablar del occidente de Boyacá, sin hacer un pequeño guiño a lo que es mi área de trabajo, que es la historia y la historia del arte, como todos los que me conocéis. Y me gustaría, por supuesto, centrar esta piedra desde un punto de vista de su contexto histórico-geográfico, que tiene como fuente, por supuesto, los documentos relacionados con la historia de la región y la historia de este mineral. Esta historia parte de la leyenda de los muzos que ocuparon estos territorios antes que los muiscas y que la ocupación hispánica. Existe una leyenda a la que hice referencia anteriormente hablando de las esmeraldas que encontró Víctor Carranza en su mina de Muzo, de cómo se crearon las esmeraldas y las peñas que las contienen en esta región. De acuerdo con la leyenda de Fura y Tena, fue Are, el supremo dios creador del territorio y pueblo de los muzos, quien a orillas del sagrado río creó los primeros seres humanos. Llamó Fura a la mujer y Tena al hombre, quienes les concederían la inmortalidad siempre y claro fueran fieles entre ellos mismos. Con la aparición de Fura y Tena se empezó a formar el mundo de los muzos, quienes empezarían a poblar y a trabajar la tierra. La inalterable juventud de Fura y Tena duraría hasta la aparición de Zarbi, que lo describen las fuentes como un mancebo de raza extraña que desde el occidente venía buscando una flor. Y dicen las fuentes que ésta era privilegiada y misteriosa, y fue Fura quien se ofreció a ayudarle en esta tarea. Pero adentrados en las montañas, el sentimiento de Fura fue cambiando hacia Zarbi y transformándose en amor y, por supuesto, dando al origen a, como era de esperar, a la infidelidad de Fura hacia Tena, de lo que llevaría a ambos a envejecer. Consciente entonces Tena de la traición de Fura y del incumplimiento de la ley de Are, Tena decidió suicidarse, pero antes castigó a Zarbi, quien, preso de la ira, al ver al cadáver de Tena en las rodillas de Fura, rasgó sus entrañas y brotó tanta sangre que se convirtió en el río Minero, o Carare, en un río tormentoso que separó para siempre a Fura y a Tena. La tristeza entonces de Fura por la pérdida de Tena hizo que la mujer se lamentara por los siglos, brotando de sus gritos mariposas y de sus lágrimas montañas de esmeralda. Y es así como el mito de los muzos da origen a las esmeraldas.
La triste suerte de Fura y Tena conmovió el corazón de Are, que desde su trono del sol los perdonó, poniendo para vigilar los sagrados peñones, un guardián de permanentes tempestades, de rayos y de serpientes, y permitiendo que sea siempre las aguas del río Minero, la sangre de Zarbi, las que descubran, clarifiquen, laven y abrillanten las esmeraldas de Muzo, las lágrimas de la infiel y arrepentida Fura. Por eso y desde entonces los Muzos tienen, además de su gran templo en el bífido peñón de Furatena, las más ricas esmeraldas, las más venenosas serpientes y las más bellas mariposas. Estos dos peñones que vemos, estas dos peñas que vemos en la imagen, que ahora yo ya tengo mi propia imagen, se encuentran en los municipios de San Pablo de Babur y Paúna. Y sabemos, aunque no he encontrado ninguna imagen bien documentada, que estas esmeraldas eran utilizadas por los muzos indígenas que poblaban esta región como ofrendas para sus padres Fura y Tena. Con ellas engalanaban sus vestidos, que eran destinados para diversas actividades rituales. Sabemos que parte de su actividad estaba dedicada a la talla de esmeralda y que, según las fuentes, solían hacer intercambios con el cacicazgo de Sotomonto, donde se hallaba el principal yacimiento de esmeraldas en el oriente de Boyacá, que es el actual municipio de Chibor. Como he dicho antes, de estos pueblos no he encontrado manifestaciones artísticas bien documentadas donde podamos ver el uso del mineral dentro de su producción artística, pero sí lo he encontrado en el pueblo Muisca, tan conocidos por la leyenda del Dorado. Ceremonia que se llevaba a cabo por este pueblo indígena en la laguna de Guatavira y que atrajo las delicias de época prehispánica. Esta es una foto tomada en el Museo del Oro de Bogotá. Es una balsa donde encontramos al cacique cubierto de oro para realizar la ceremonia. Según la descripción de los cronistas de la conquista española, decía que era un antiguo mito europeo que los conquistadores presenciaban al adentrarse en el continente y encontraban una ciudad donde todo era de oro. Y no es para menos, porque cuando visitamos el Museo del Oro de Bogotá, hay una producción inmensa en oro, con todas las tipologías posibles. Cuentan las crónicas sobre esta leyenda que el cacique cubría su cuerpo con polvo de oro para adentrarse, para llevar a cabo una ceremonia de ofrenda, y estos indígenas lo realizaban en la laguna de Guatavira, que según la descripción de Juan Rodríguez Fraile en 1636, en su libro La conquista y el descubrimiento del nuevo reino de Granada, dice que era la costumbre que debía ser heredero y sucesor del señorío. Sabemos que desde el 600 a.C. los muiscas fueron ocupando parte de este territorio y que fue descubierto por los europeos en el año 1503. La vida de este pueblo está rodeada, como he contado anteriormente, de preceptos religiosos donde los sacerdotes inhalaban un alucinógeno para poder así comunicarse con los seres míticos y restablecer así el universo por medio de las diferentes ofrendas. Tipológicamente las hemos encontrado, como las hemos visto anteriormente, en esta imagen, que serían adornos para el cuerpo, pero también las hemos encontrado con formas humanas, con formas zoomórficas, con formas fálicas y además de tener una gran producción, como hemos visto anteriormente, de adornos personales. Estas figuritas votivas que muestro en la imagen se denominan tungos, miden en torno de 2 a 25 centímetros, dependiendo, están realizadas con tumbaga, que es una aleación de oro y cobre, y después fundidas. Sabemos por las fuentes consultadas y por la documentación que nos aporta Clemencia Plazas, antropóloga de la Universidad y conservadora del Museo del Oro de Colombia, que se trataba de una sociedad sedentaria con una economía basada principalmente en la agricultura, con una organización política relativamente compleja y que tenía una estratificación social y un poder centralizado. Este tipo de sociedad permitió la formación de gremios especializados, uno de los cuales eran los orfebres, que gozaban de gran prestigio dentro de la sociedad indígena. Y es más, ciertas regiones y ciertos pueblos existían
solamente habitados por estos orfebres, quienes elaboraban este tipo de figuras y demás objetos para su grupo, pero también para el resto de los grupos. Para los muiscas fue la sociedad prehispánica que más contacto tuvo con la esmeralda. Creían que el mundo se dividía en tres: el supramundo arriba, el inframundo abajo y el mundo medio era en el que se encontraban los humanos. Y de acuerdo con la antropóloga Clemencia Plazas, que el origen de la esmeralda prehispánica, el inframundo para los muiscas era de color verde y este era el valor de la esmeralda. Y este color representaba el agua, la fertilidad y la fuerza de la vida. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí la bibliografía que hemos utilizado para la ponencia. Agradecimientos. Si tenéis algo... Bueno, muchas gracias por esta exposición de vuestras vivencias en directo en Colombia, que nos ha servido un poco pues para abrirnos el apetito de visitar Colombia, de ir a ese magnífico viaje que habéis hecho, porque tanto en paisaje como las esmeraldas que hemos visto, pues verdad, merecen la pena el verlas en vivo y en directo. Es una lástima que no hayáis traído al final unos ejemplares de esos para que podamos disfrutarlos también aquí. Pero bueno, espero contar con ellos algún día para el laboratorio del instituto. Bueno, pues ha sido una conferencia magnífica. Enhorabuena. Os agradezco que hayáis estado aquí contando vuestras cosas, vuestra vivencia, sobre todo en el marco del instituto, para hablar de gemas y, por supuesto, de una gema que es especialmente bella y que a algunos nos gusta más que otras, que es la esmeralda. Nada más, 2 minutos, 3 minutos para 2 preguntas, si quieren hacerlas, y terminamos. Sí, Adolfo, contaba contigo. ¿Alguna historia sobre los musos caníbales que se comían a los españoles? ¿Os han contado aquí los antropólogos? Yo no he querido entrar en conflicto. Y a Marian, cuéntanos un poco más de Etiopía. ¿De Etiopía? Por palabras sobre Etiopía. Unas esmeraldas, yo creo que va a haber un pequeño conflicto. Bueno, de hecho yo creo que lo está viendo precisamente en el precio. Las esmeraldas de Etiopía tienen el mismo y están limpias, están muy limpias y claro, ante la transparencia, una calidad de gema transparente, el precio sube. Con lo cual la esmeralda colombiana tiene ahí un gran competidor. Es mi opinión. Bueno, mi opinión, y creo que muchos de vosotros ya lo sabéis, en Tuxos se están vendiendo ya esmeraldas de Etiopía. Empezaron a venderse el año pasado algunas pocas. Este año también se han vendido y los precios por quilate están aumentando. O sea que muy bonitas las esmeraldas de etíopes. Las licencias se empezaron a conceder a partir del año pasado, ya hay licencias concedidas y bueno, pues no sé decirte de momento, es muy nuevo ese yacimiento, pero están saliendo piedras muy buenas, muy buenas. Tengo conocimiento de alguna que otra piedra importante, grande, tallada, que ha llegado ya a costar, a ver cuánto era, creo que eran, no me acuerdo ahora, una barbaridad por quilate, una barbaridad. Son piedras muy limpias, quieras o no. Normalmente las esmeraldas colombianas con ese color tan maravilloso se aceitan. Y también tuve la oportunidad de estar este verano en Suecia, donde nos vimos 130 esmeraldas de Etiopía para valorar con Raman el grado de aceitado que tenían,
y no tienen apenas, o sea, es minor lo que tienen de aceitado, nada, muy poco, y una calidad maravillosa. ¿Con cromos vanadios? Sí. Sí, no tienen fluorescencia, apenas tienen fluorescencia por el vanadio. Pues creo que, a pesar de que decía que una o dos preguntas, va a quedar en una porque ya no se nos ha pasado el tiempo. Bueno, agradecer nuevamente, en fin, que hayáis explicado todas estas cosas. Espero que vengáis otra vez con tantas otras aventuras como habéis pasado y que me imagino que tendréis en vuestro repertorio. Así que os esperamos pronto y os despedimos con un fuerte aplauso. Gracias.